Para comenzar, es necesario establecer un contexto en el cual se desenvuelve la Escuela de Kiel o la también denominada Escuela Social Nacionalista. Esta estuvo presente a partir de los años 30 o 40 del siglo XX, en un contexto en donde se consolida la dictadura totalitaria de Estado unitario en Alemania, una Alemania que buscaba dejar atrás los problemas de Versalles y en donde Hitler con su partido tenían cada vez más poder. Se resaltaba la idea de comunidad del pueblo, en donde se busca instaurar una raza, por lo cual las personas ya no eran libres e iguales, dado que las personas que no calzaban con esta eran criminalizadas. Existía también una fuerte reglamentación en la vida social y cultural. Se dictaban leyes que suspendían varios derechos y libertades. Además de que se avalaban sanciones tan graves como la pena de muerte para personas que, por ejemplo, eran acusadas de alta traición. La escuela de Kiel fue predominante en esta época, en donde se instaura y consolida el Tercer Reich, época en la que el derecho penal pasa a ser un derecho penal de autor más que de acto, dada la criminalización que había para personas que estaban fuera de la raza establecida. A continuación vamos a ver los orígenes, los principios y las características de la escuela de Kiel. Toma su dirección dogmática a través de los profesores Chastain y Damm, aunque los autores no terminan por agotarse en aquellos que participaron activamente en la escuela, sino que, según Jiménez de Azúa, se termina por englobar a todo aquel que haya sido colaborador al régimen nazi, tratándose de un verdadero derecho penal nacionalsocialista. Formalmente, el nacionalsocialismo penal aparecería en 1933 a través del manifiesto Derecho Penal Liberal o Derecho Penal Autoritario, obra de Chastain y Damm, en que se dejaría en manifiesto ideas importantes, la valoración al principio inquisitivo y su extrema visión autoritaria de las penas, además de la finalidad del derecho penal a servir a la defensa de la comunidad del pueblo. No obstante, autores como Kay Jambos se inclina a pensar que la escuela de Kiel no es tanto una innovación en la doctrina penal de Alemania, sino más bien una continuidad evolutiva de la doctrina alemana de finales del siglo XIX y el transcurso del siglo XX durante la República de Weimar, siendo el derecho penal nacionalsocialista una profundización a ideas ya existentes que vendría a ser el aspecto antiliberal, totalitario, autoritario, racista y nacionalista. Dentro de los principios del derecho penal nazi, que constituyeron verdaderas directrices para la vida política, social y jurídica de Alemania, se encuentra la comunidad del pueblo y el principio del Führer. La comunidad del pueblo, por su parte, viene a ser el referente de una sociedad identitaria germana unificada y jerárquicamente organizada, en el que se desprenden dos ideas. El individuo no es un fin en sí mismo, tiene la obligación de la lealtad hacia la comunidad del pueblo, y la segunda idea a que el Estado no está al servicio de la persona humana, sino que realiza todo por preservar a la comunidad del pueblo. De aquí se pueden extraer subprincipios como el principio del racismo, siendo este el odio hacia los ajenos y los considerados como enemigos de la comunidad del pueblo por sus impurezas, fundándose así una verdadera política de aversión hacia los considerados extraños y nocivos hacia la comunidad. El principio del Führer por su parte consagraba esta autoridad como la máxima expresión del pueblo, siendo un verdadero legislador como a su vez era el juez de más alto rango, es decir, sus palabras eran ley como también eran fuente de interpretación vinculante para los demás jueces. Por lo tanto, era el legislador sin controles como también se trataba de ser el juez sin restricciones. Dentro de las características del derecho penal nacionalsocialista, nos encontramos que fue de tipo total y desnormalizado. Total, pues en la práctica no existía una limitación al poder punitivo, existiendo penas verdaderamente desproporcionales, y desnormalizado en el sentido de que se rompe con el objetivismo jurídico, es decir, que se podían penar conductas pese a que no existiera una tipificación, siempre y cuando fueran vistos como atentatorios con la comunidad del pueblo, además de poder añadir excusas legales absolutorias o bien atenuantes que atendieran a un contenido político más que dogmático penal. Esto se puede ver reflejado en cómo personas que hayan cometido un mismo delito podían recibir distintas penas basadas únicamente en el grado de simpatía que tuvieran con la Alemania nazi. Otra de las características fue la eticización, existiendo una verdadera ética nazi vertida en los contenidos del derecho penal, no existiendo bienes jurídicos, sino deberes imperativos de lealtad y honor a la comunidad del pueblo, siendo vistas las penas no como un desvalor de acción o de resultado, sino más bien como un reproche moral hacia el autor. El derecho penal era en esencia una directriz axiológica, en que si no se seguían los valores éticos propuestos por la Alemania nazi, se podía sufrir las consecuencias penales.
Finalmente, cabe mencionar el carácter expiatorio de la voluntad. Basados en el racismo y en otras formas de discriminación, los sujetos estaban determinados por su origen de vida y el valor de su conducta dentro de la política nazi. Es decir, si el autor del delito estaba dentro de un grupo estigmatizado por la Alemania nazi, como por ejemplo ser judío o comunista, se trataban de verdaderos motivos de incriminación en sí mismos, además de observar en el delito una expresión de vida del autor que merece ser reprochable y no únicamente un reproche por la conducta realizada. Esto se puede clarificar mediante el siguiente ejemplo. Si una conducta se trataba de una falta a la comunidad del pueblo, era visto como alguien de mala vida, alguien contrario al régimen y por tanto un merecedor de pena. En cambio, si la conducta no era una falta a la comunidad del pueblo, era visto como alguien que vive según los valores de la comunidad del pueblo y que por lo tanto no merece pena. Se concluye entonces que se elimina el elemento de la culpabilidad para observar el merecimiento de la pena a través de una condición de coherencia con el régimen político nazi. En cuanto a los autores más relevantes de la escuela de Kiel, tenemos a tres, respecto de los cuales se procederá a describir quiénes fueron, qué hicieron y qué fue de ellos. En primer lugar tenemos a Federico Schaffstein, nacido el 28 de julio de 1905 en Göttingen y fallecido el 9 de noviembre de 2001 en la misma ciudad. Fue un profesor penalista e historiador de derecho, siendo considerado uno de los mayores representantes de la escuela de Kiel. Este autor plantea que todos los conceptos jurídicos deben interpretarse en conformidad al sentido nacionalista. De esta forma, contribuye al desarrollo de la escuela de Kiel de tres maneras. En primer lugar, a través de su concepción de una ciencia política del derecho penal. En segundo lugar, a través de su doctrina del crimen como abandono del deber. Y en tercer lugar, a través de sus contribuciones a la teoría de los tipos de mentalidad de George Damm. Finalmente, luego del término de la Segunda Guerra Mundial, este autor es incorporado como profesor penalista a la Universidad de Göttingen, donde enseñó hasta su jubilación. Aquí se preocupó principalmente por los estudios históricos jurídicos del derecho penal y además se convirtió en uno de los mayores representantes del derecho penal juvenil. En segundo lugar, tenemos a George Damm, nacido el 10 de enero de 1904 en Altona y fallecido el 30 de julio de 1963 en la ciudad de Kiel, Alemania. A su respecto, cabe decir que es considerado un experto en derecho penal e internacional, siendo en dicho sentido uno de los autores más destacados junto a Schaffstein de la teoría del derecho penal nacionalsocialista. En cuanto a su obra, podemos decir que la más relevante es Derecho Penal Liberal o Derecho Penal Autoritario, en la cual comparte autoría con Schaffstein. Ahora, ¿qué pasó con Damm después del proceso de desnazificación en Alemania? Después de 1945, al autor no se le permitió volver a ocupar el puesto de profesor universitario, de manera tal que trabajó como abogado y luego se traslada a Pakistán, donde se establece como decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Dhaka, donde comienza a desarrollar cierto interés por el derecho internacional, redactando obras acerca de dicha área del derecho, lo cual lo lleva de vuelta a Alemania a desempeñar el cargo de profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Kiel. En tercer y último lugar tenemos a Carl Schmitt, nacido el 11 de julio de 1888 en Plettenberg, Alemania y fallecido el 7 de abril de 1985 en la misma ciudad. Este fue un jurista alemán, teórico político y un destacado miembro del partido nazi. Cabe decir a su respecto que su obra en términos generales ha ejercido una relevante influencia en la teoría política y jurídica, así como también en la filosofía continental y teología política posteriores. Sin embargo, claramente el valor de dicha influencia es controvertido dada su participación y apoyo para con el partido nazi. En cuanto a las consecuencias de su participación en el partido mencionado, Schmitt fue acusado y posteriormente exonerado en los juicios de Nuremberg. Además, cabe decir que fue uno de los pocos intelectuales que nunca explicó, se desdijo o arrepintió públicamente por su participación en ese régimen, lo que le costó no poder volver a enseñar en la universidad una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, como grupo llegamos a la reflexión de la relevancia que tuvo el estudio de esta escuela penal, y es la de identificar todo lo que no tiene que ser el derecho penal, un instrumento utilizado con fines de perseguir al enemigo y estar en contra de la dignidad e integridad del ser humano, como es el caso del Salvador y del Perú.